Durante este estudio no hemos cambiado de historia. Hemos estado viendo una sola historia. Por eso, aunque vamos a ver durante este tiempo varios sucesos, no obstante, recordemos la aclaración, la advertencia que hice al principio. Todos estos sucesos están rodeando un mismo eje temático, es decir, una sola historia. Y esa historia la podemos denominar la historia del amor de Dios, a través de la redención de los pecadores por medio de Cristo Jesús. Así que una sola historia que clase a clase, lección a lección, se va a ir desarrollando y se va a ir enriqueciendo en significado. Por eso es tan importante estar en todas las clases, porque cada clase funciona como un eslabón de una cadena. Nos perdemos una clase, nos perdemos algo de comprensión sobre lo anterior y sobre lo posterior. Así que les animo a estar en todas las lecciones si Dios nos lo concede. Recordemos que hemos estado viendo acerca de Dios, que Él es santo, no admite el pecado, es justo, castiga el pecado, pero también es misericordioso. Y particularmente su misericordia la vimos la última vez, en que Él proveyó una salida, una solución al problema de la muerte eterna que entró en el mundo por causa del pecado de Adán. Recordemos que con el pecado de Adán entró también la muerte al mundo. Vimos versículos que nos confirmaron esto. Y ahora, el hombre en su estado de muerte, lo único que puede esperar es que Dios tenga misericordia de él. Recordemos que el hombre, en su intento por cubrir su vergüenza del pecado, se hizo hojas de higuera, pero no fue aceptada. En cambio, Dios proveyó la promesa de que vendría un libertador, que claramente es Cristo Jesús, y cuando Él viniera, aplastaría a Satanás por la cabeza, que es comparado con una serpiente, y con ese contundente golpe, el Señor vencería el pecado y la muerte. Ahora, recordemos que mientras ese libertador vendría, el Señor enseñó la forma en que los pecadores arrepentidos podrían ser perdonados y así, al morir físicamente, no ir al lugar de tormento que ya vimos que se llama el lago de fuego. La forma que Dios enseñó fue a través de la fe del pecador en la promesa del libertador, en la esperanza del libertador, la esperanza de la venida de ese libertador. Pero ¿cómo iban a mostrar esa fe? Recordemos que el Señor enseñó a los hombres a acercarse a través del sacrificio de un animal inocente. Esto quedó representado en las pieles que Dios le hizo a Adán y a Eva, pieles de un inocente para cubrir al pecador. Y es de esta manera que el pecador iba a demostrar de manera simbólica que estaba arrepentido de su pecado y que reconocía que merecía morir, pero que un inocente estaría llevando la culpa y la pena por el pecador, mientras venía este libertador que es el Señor Jesucristo. Y así entonces recordemos que Caín y Abel se presentaron ante Dios en un séptimo día, un día de reposo, y solo uno de ellos fue aceptado. ¿Quién fue aceptado? Abel, porque solo él se puso de acuerdo con Dios, aunque juntos se presentaron ante Dios. Solo uno se puso de acuerdo con Dios, solo uno se acercó con fe, solo uno aceptó la solución que Dios había propuesto, un inocente muriendo por el pecador, como simbolismo de lo que haría el libertador venidero. Por eso Caín finalmente fue rechazado y condenado, y sabemos que hoy está en lugar de tormento. Bueno, teniendo esto en mente, este importante repaso, vamos entonces hoy a hacer la transición mirando Génesis capítulo 5. Por favor, tengan allí sus Biblias abiertas y vamos a mirar el capítulo 5.
Es ideal que usted pueda tener con usted una Biblia Reina Valera. Ahora, si no puede tenerla, está muy bien, pero es ideal para podernos comunicar en un solo lenguaje. Génesis capítulo 5. Bien, si usted nota, allí en Génesis capítulo 5 encuentran un título. Es los descendientes de Adán. Recordemos un hecho importante que vimos en la última lección. La humanidad ahora quedó dividida en dos. La línea de Caín y, bueno, la línea de Abel, pero recordemos, como vimos la última vez, que Abel fue muerto. Y por eso es importante que nosotros podamos ver esa descendencia del capítulo 5, ¿por qué línea va? Obviamente, no es por la de Caín, porque la Biblia es o nos muestra la historia de la redención. Y ahora en adelante, la Biblia nos va a mostrar esa línea por donde va a venir el libertador. Y por eso, antes de entrar aquí a mirar algunas cosas en el capítulo 5 y 6, quiero que por favor miren en el capítulo 4 una información importante. Génesis capítulo 4, versículos 25 en adelante. Génesis 4, 25 en adelante. Voy a leerlo a favor de ustedes. También está proyectado allí en la pantalla por si lo necesitan. Génesis 4, 25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Este nombre es importante, Set. Y sigue diciendo la Biblia en el verso 25, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que ahora el Señor sustituye a Abel con otro hijo, un plan que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo. A él no lo toma nada por sorpresa. Y ahora provee un hijo llamado Set, pero dice que es en lugar de Abel. Eso quiere decir que ahora ese doble camino, esas dos vertientes de humanidad que habíamos hablado, recordemos, la simiente de Satanás, todos los incrédulos, y la simiente por donde habría de venir el libertador prometido, Cristo Jesús, muestran cómo esa enemistad entre esas dos partes iba a perdurar. Una va por Caín y la otra va ahora por Set. De hecho, miren el verso 26, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, no por la línea de Caín, sino por la línea de Set, hijo de Adán y de Eva. Y ahora, por la descendencia de Set, iba a venir el Señor Jesucristo, el libertador. Toda esa línea va a representar la línea de fe, la línea de los creyentes, la línea de los que están haciendo las cosas a la manera de Dios, la línea de la vida. Y por el otro lado, por la línea de Caín, la descendencia de la muerte, la descendencia de la serpiente, es decir, de Satanás, los incrédulos, los que hacen las cosas a su propia manera. Ahí están entonces esas dos líneas, y a lo largo de este estudio, pero también a lo largo de la historia, estas dos líneas se van a mantener hasta un punto en el que Dios ya no lo permita más. Y así entonces, si ustedes miran el versículo 1, 2, 3, 4 del capítulo 5, se nos va a empezar a describir, a informar sobre la descendencia de Adán. Y si ustedes ven el versículo 5, dice exactamente por dónde esta descendencia va a ser expuesta. Claramente no por el lado de Caín, sino por el lado de Set. Por eso dice el verso 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y continúa diciendo el verso 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos.
Entonces, la descendencia que se va a describir en la Biblia se nos va a describir a partir de la línea de Set, los creyentes. A la Escritura no le interesa mostrarnos la línea de Caín como la de Set. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra el camino de la redención. Y el camino de la redención es aquel por donde va a venir el Redentor, el Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso se deja a un lado la descendencia de Caín y ahora la historia empieza a desplegarse a partir de esa línea de Set. Si ustedes siguen mirando el capítulo 5, no lo vamos a hacer aquí por falta de tiempo, están todos los nombres, es toda una línea genealógica: Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. En esta línea genealógica quiero hacer mención de un nombre en particular. Quiero que me acompañen al verso 28. El capítulo 5 de Génesis. Versículo 28, dice así: vivió Lamec. Lamec es un descendiente de Set. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Ahí quiero que estemos. Noé. Seguramente ustedes han escuchado de Noé, seguramente ya han leído de Noé, seguramente han visto tal vez películas acerca de Noé. Lo importante de que en nuestra historia salga Noé es que muchos personajes de los que alguna vez escuchamos, de los que alguna vez vimos películas, de los que alguna vez leímos, van a salir en esta historia única. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos personajes de los que hemos escuchado de manera inconexa, de manera separada, ahora los vamos a ver apareciendo en una historia muy organizada. Por eso estamos viendo una sola historia. Aunque vamos a ver de Noé, está en esta misma línea, está en esta misma historia, la historia de la redención. Todo apunta al Señor Jesucristo. Noé es antecesor del Señor Jesucristo, porque aquí apareció por esta línea. Así que esto es importante, estamos viendo una sola historia. Ahora miremos el verso 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró 3 hijos. Eso es importante: Sem, Can y Jafet. Sem, Cam y Jafet, dice el versículo 32 de Génesis 5. Y ya que Noé engendró 3 hijos, pues por uno de ellos tiene que seguir la línea por donde va a venir el Señor Jesucristo, el Redentor, ¿no? O bien por Sem, o por Cam, o por Jafet. Lo cierto por ahora es que este varón, Noé, tuvo 3 hijos. Ahora, Noé es importante en la historia por varias razones, pero una en particular es que en su tiempo algo ocurrió. Recordemos que la línea de Caín ya se había extendido sobre la tierra, así como la línea de fe que estamos viendo por Set. Pero, muy particularmente en el tiempo de Noé, la maldad se incrementó exponencialmente. La maldad creció a niveles nunca antes vistos, desproporcionados. Y es así como pasemos a Génesis 6, veamos un reporte que se nos hace de la maldad en tiempos de Noé, allí en el verso 5. Génesis 6, versículo 5. Allí nuestro hermano también nos está ayudando en la pantalla. Génesis capítulo 6, verso 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que llegamos a un momento en la historia en el que se nos dice que la maldad había crecido exponencialmente. Y esto tiene mucho que ver con la descendencia de Caín. Aunque el Señor no siguió relatándonos sobre la descendencia de Caín, sí se ven sus efectos. Y en toda época histórica se ven los efectos de las dos líneas, la línea de incredulidad y la línea de fe. Miremos el verso 7.
de Génesis 6. Y dijo Jehová, raeré, quitaré o cortaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí hay un reporte impresionante de parte de Dios de cómo la maldad en tiempos de Noé había crecido. La simiente de Caín se había extendido y el mal estaba prevaleciendo. Pero recordemos que el mal nunca podrá prevalecer más allá de lo que Dios permite. Dios es el Dios de los seres humanos. Todos los seres humanos somos criaturas de Él y no podemos ir más allá de los planes de Dios. Y aquí, en medio de esta generación corrompida, en el tiempo de Noé, solo un hombre, dice aquí, halla gracia ante los ojos de Dios. Miramos el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto significa que Noé, como descendiente de esa línea de fe, era un hombre que esperaba al Señor Jesucristo. Era un hombre que continuamente estaba ofreciendo sacrificios para acercarse a Dios, arrepentido por su pecado, que confesaba ante Dios. Eso es lo que implica que él invocaba el nombre de Dios, que él caminaba con Dios. Ahora, quiero que saltemos al versículo 13. Versículo 13 dice así: dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Así que en estos términos el Señor decide que va a acabar con la humanidad. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a juzgar Dios al mundo? Y esto es importante porque recordemos que aunque Dios es misericordioso, recordemos que Él es santo y justo. Como Dios santo no admite, no cohabita, no coexiste con el pecado ni con el pecador. Como Dios justo castiga al pecado y al pecador. Como Dios misericordioso soluciona el problema del pecado. Pero es siempre lo mismo. Es siempre santo, es siempre justo, es siempre misericordioso. A la vez, siempre lo es. Así que en un mismo momento en que soluciona el pecado, Él también lo está aborreciendo y lo está castigando. Eso es importante. Ahora ha decidido el fin de todo ser. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo juzgará a los pecadores en el tiempo de Noé? Bueno, saltemos al verso 17, allí vemos algo importante. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Así que el juicio que Dios ha escogido para destruir todo ser humano y toda vida es un diluvio de características universales. Un diluvio sobre la tierra, dice ahí. Ahora, recordemos algo. Recordemos que hasta este momento no llueve. Hasta este momento no existe la lluvia. Recordemos que simplemente en la creación Dios separó las aguas de las aguas, colocó aguas arriba, aguas abajo, las de abajo son los mares, pero no llovía. Dice la Biblia que la vegetación se cuidaba con un vapor que subía de la tierra, pero no existía la lluvia. Así que cuando Dios promete un diluvio, los hombres se enfrentan a un juicio, pero que ellos nunca han visto antecedentes de ese juicio. Jamás han visto lo que es llover. Y esto es importante porque el que crea que Dios va a juzgar, va a tener que creer por fe, porque no saben que es un diluvio,
No hay antecedentes de ello. No existe tal cosa como la lluvia para este entonces. Es a partir de ese diluvio que va a existir la lluvia, pero antes no existía tal cosa. Así que volvemos al versículo 13, anteriormente, y vamos, por favor, a mirar el versículo 14. El 13 ya lo leímos, vamos a mirar el versículo 14. Dice el verso 14 así: hazte un arca de madera de gofer. Es una orden que Dios le está dando a Noé. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca. Cada codo es más o menos de 45 centímetros, así que 300 codos, pues imaginarán ustedes, es más o menos como lo que tiene una cuadra típica de Bogotá. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Verso 16. Una ventana le manda Dios a Noé. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Miramos el 17. Y aquí, terminamos de ver el 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca. La puerta del arca. Este dato es supremamente importante. La puerta del arca. Lo que ustedes están viendo es que Dios está dándole instrucciones específicas en cuanto a las medidas, en cuanto al diseño a Noé. El arca no es algo que Noé se inventó, no es algo que fue dejado al ingenio de Noé, no, fue algo que Noé tenía que obedecer conforme al modelo, conforme al diseño que se le estaba entregando. Y en el diseño de Dios, solamente hay una puerta en este gran barco, solamente una puerta. Y esto es importante porque nos va diciendo de qué se trata este barco, de qué se trata esta arca gigantesca. No es un barco para hacer un crucero en el mar. En términos de diseño moderno, un barco de esas dimensiones, con una sola puerta, sería incorrecto, inviable. Pero el asunto es que este barco, grande, enorme, no es para dar un crucero por el mar. Este barco tiene otro propósito y por eso una sola puerta es suficiente para el propósito que va a cumplir. Vamos a mirar cuál es ese propósito. Verso 17, ya lo leímos. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Ahora miremos el 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántas personas? 8, ¿verdad? Noé, 1, su esposa 2, sus 3 hijos 5 y cada una de las esposas de sus hijos, un total de 8 personas. En un barco tan grande, 8 personas. No solo ellos, sino también, dice el verso 19, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Así que tenemos aquí un importante dato. Por eso un barco tan grande. Porque debían ir también las especies principales de los animales, macho y hembra, en este gran barco. Y 8 personas. Así que este barco no es un barco para un paseo, para un crucero, sino es un barco de salvación en medio del juicio. Notamos siempre la misericordia de Dios. Hay un barco de salvación, pero cuidado, esta salvación está aquí simbolizada por una puerta, indicándose que solo hay una forma en que los hombres pueden ser salvados. Y hay que entrar por esa puerta única de salvación.
Todo aquel que quiera ser salvo debe entrar por la única puerta de salvación, porque este barco no tiene 7 puertas, 30 puertas, no, tiene solo una. Y esta puerta simboliza el hecho de que Dios no acepta soluciones humanas para solucionar el pecado o evitar la muerte eterna en el lago de fuego, en el infierno. No, 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 solo hay una puerta. Es simbólico de que solo hay una solución para ser salvo. Dentro del arca hay salvación, fuera del arca hay un diluvio que va a matar. Y para estar dentro del arca solo hay una puerta de salvación. Esto es importante. Esta puerta de salvación, recordemos, siempre va apuntando a alguien hacia adelante. Solo hay una forma de ser salvos. No con hojas de higuera, como Adán y Eva, no con frutos de la tierra, como en el caso de Caín, sino un cordero inocente muriendo por el pecador, como fueron las pieles de Adán y Eva y como fue la oveja de Abel. Ahora, macho y hembra, de cada especie, 2, de cada especie de animales, 2, macho y hembra. Sin embargo, miremos una instrucción en el capítulo 7, versos 1 y 2. Génesis, capítulo 7, versos 1 y 2. Miremos una instrucción importante allí. Génesis 7, 1 y 2. Dice el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, es decir, un creyente, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esto es importante, porque en medio de una generación pecadora todavía hay una línea de creyentes que esperaban a Jesucristo y que mientras venía estaban acercándose a Dios a través del sacrificio. Ahora miremos el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. Importante instrucción. Generalmente de esto no nos hablan, generalmente esto no se muestra en las películas ni en los dibujos que se hacen al respecto. Pero hay una instrucción particular en cuanto a los animalitos que debían ir en el arca. Casi siempre sabemos que de cada especie 2, el macho y la hembra. Pero aquí en el verso 2 del capítulo 7 se nos dice que hay un tipo de animales que debían entrar en mayor cantidad al arca, y son animales que aquí se llaman limpios. De los animales que no eran limpios, una pareja. Pero había una categoría de animales que es llamada aquí limpios, animales limpios, y de estos debían haber más en el arca, debían meter mucho más. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero que miremos Génesis capítulo 8, versículo 20. Génesis 8, 20. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, noten, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto o sacrificio en el altar. Ah, muy bien. Entonces ahora, volviendo a Génesis 7:2, entendemos que Dios ordena a Noé meter en el arca animales que sirvan para representar la muerte del pecador a favor del pecador. Y estos animales eran principalmente ovejas, aunque también se aceptaban aves, algunas aves. Y entonces nos damos cuenta que el propósito de Dios es que en el arca hayan abundantes provisiones para el pecador, abundante provisión para el pecador. Por eso el mayor número de animales que debía entrar, 7 parejas, era de animales limpios, animales que eran aptos para el sacrificio, de tal manera que el pecador pudiera tener siempre provisión para ser perdonado de sus pecados mientras llegaba el Señor Jesucristo, simbolizando la muerte del Señor Jesucristo con la muerte
sacrificial de estos corderos, de estas ovejas, de estos animales. Así que entonces, este animalito empieza a tener una importante función. Por supuesto que también hay unas aves aceptables, pero principalmente este tipo de animalitos comienza a tener una función importante. Empiezan a tipificar al Señor Jesucristo en su obra de redención. Mientras Él llega, los hombres, desde Adán y Eva, han tenido que acercarse a Dios, tipificando, simbolizando lo que haría el libertador, cargando los pecados en Él, para que muriendo éste no muriera el pecador y fuera salvo eternamente. Y es así entonces como de esos animales limpios debían entrar más al arca. Eso también nos indica algo importante, y es que al salir del arca después del diluvio, esos animales deben extenderse, deben multiplicarse mucho más para que haya abundante provisión para los pecadores. Bueno, muy bien. Espero que hasta ahí todo vaya quedando claro. Quiero ahora que por favor vayan conmigo al verso 13 del capítulo 8. Versículo 13 del capítulo 8 de Génesis. Dice el versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y es así como lo primero que hace Noé, después de bajar del arca en el versículo 20, es edificar un altar a Jehová. Noé edificó un altar a Jehová, así como ustedes lo están viendo allí en la imagen. Noé edifica un altar a Jehová. Ahora yo quiero clarificar lo que significa un altar, porque ustedes y yo tenemos la connotación, por lo menos en nuestro país, de que un altar es como un lugarcito donde se colocan flores a la Virgen. Eso no es un altar en el concepto bíblico. Altar en el concepto bíblico es algo como esto, en donde se hacía el sacrificio, como ustedes también pueden ver allí en la imagen, ¿no? El altar se hacía de piedras y se hacía de tierra, y sobre ese altar se sacrificaba el animal, que iba a representar al pecador, como ustedes están viendo allí en la imagen. Bien. Así que tenemos entonces allí a Noé en el versículo 20 de Génesis 8 haciendo algo importante recién baja del arca con su familia. Primero, tomar de todo animal limpio y sacrificar a Dios. Así que Noé reconoce su pecado y con él su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, sus nueras. Y todos se acercan a Dios, reconociendo su pecado y agradeciendo la salvación de Dios. Ellos han acabado de salir de un arca de salvación que tiene una sola puerta por donde entraron, fueron salvos y salieron, y he aquí, todos ellos sobre la tierra, nadie más. A partir de aquí, recordemos, la tierra vuelve a poblarse a partir de estos hijos de Noé. Recordemos que eran tres: Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Y bueno, nuestra historia de la redención ha de seguir por alguno de ellos tres. Vamos a ir a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Génesis 10 dice, los descendientes de los hijos de Noé. Allí lo tienen también en sus pantallas o en la pantalla. Los descendientes de los hijos de Noé. Recordemos que son tres: Sem, Cam y Jafet. En el versículo 2 encontramos los descendientes de Jafet. Ustedes leen ahí los hijos de Jafet. Y bueno, ahí están los nombres de sus descendientes. Luego, en el versículo 6, ustedes encuentran los descendientes de Cam, los hijos de Cam, y ahí están los nombres de los descendientes de Cam.
Y luego, en el versículo 21 de Génesis 10, encontramos los descendientes de Sem. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y bueno, ahí están los nombres de ellos, ¿verdad? Pero, ¿por cuál de los tres se nos contará la historia de la redención? ¿Por Sem, por Cam, por Jafet? Bueno, vamos a mirar Génesis 11, versículo 10. Génesis 11, versículo 10. La historia la historia de la redención retoma con los hijos no de Jafet, no de Cam, sino de Sem. Sem. Y toda su descendencia, entonces, va a ser llamada la descendencia semita. Por eso tal vez ustedes han escuchado ese nombre, los semitas, ¿verdad? Los orientales. Muy bien. Ese nombre semita se toma a partir de Sem. Y esto nos indica, aquí Génesis 11:10 nos indica que ahora la historia de la redención va a seguir su curso maravilloso y magnífico por la descendencia de Sem. Es decir, que por ahí va a venir el Señor Jesucristo, el Salvador. Ahora, hay un descendiente de Sem particular que necesitamos revisar. Ese descendiente, veámoslo en el versículo 26. Génesis 11:26. Dice así. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y Harán. Ese descendiente, Abram, nos interesa mucho. Miren que no hemos cambiado de historia y ya hemos visto personajes de los que hemos escuchado de manera inconexa. Hemos escuchado de Caín, de Abel, hemos escuchado de Noé, hemos escuchado aquí de Abraham y hemos visto películas en Semana Santa y en otras épocas y hemos leído de ellos, pero nunca nos habíamos conectado de manera tan preciosa en una sola historia como ahora están apareciendo. Ahora sabemos que Abraham también es un ascendiente del Señor Jesucristo. Ahí está la línea, ¿no? Va por la misma línea. Y nos interesa mucho ese hombre, Abram. Verso 29 dice, y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. Nos interesa también ese nombre, Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Verso 30. Mas Sarai, es decir, esposa de Abram, era estéril y no tenía hijo. Así que Abram está casado con Sarai, pero no podían tener hijos porque Sarai era estéril. ¿Por qué nos interesa tanto el nombre de Abram? Por esto, miren el capítulo 12, por favor, de Génesis, capítulo 12. Dice el capítulo 12, versículo 1 así. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que en esta línea por donde iba a venir el Señor Jesucristo, Dios va escogiendo hombres y va revelando más y más información para poder entender mejor lo que venía a ser Jesucristo. Así que en el versículo 1 se nos dice que Dios prometió a Abram una tierra. No le dice dónde, no le dice en qué momento, pero le prometió una tierra. Dice, sal de tu casa ahora y ve, camina, porque hay una tierra que te voy a mostrar. Es interesante porque Dios no le dice cuál es, pero sí le dice que él tiene que salir a esa tierra. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí entonces hay algo más. No solo le promete una tierra, sino le promete gran descendencia. Bueno, tenemos dos problemas aquí. El primer problema es que Dios no le dice cuál tierra es, pero sí le toca salir de su casa, echar a andar y en algún momento esperar que Dios le diga cuál tierra es. Es un acto de fe, así como el de Noé, de tener que construir un arca cuando no se sabía que era un diluvio. Y ahora
también Abraham tiene que salir en un acto de fe en Dios. Y además, el segundo problema es que su esposa, Sarai, es estéril. ¿Cómo Dios le promete una gran descendencia cuando ella es estéril? Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está, tercera promesa. Primera promesa, una tierra que se le prometió a Abraham. Segunda promesa, una gran descendencia. Y tercera promesa, la más importante de todas, se le dice a Abraham, en ti, es decir, de ti saldrá alguien que bendecirá a todas las familias de la tierra. Es decir, que iba a tener un descendiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando vayamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que esta promesa se cumple en el Señor Jesucristo, quien es descendiente de Abraham y quien ciertamente bendeciría a personas, no solo de entre los semitas, recuerden, descendientes de Sem, sino personas de Colombia, de Estados Unidos, de Guatemala, de China y de todas partes del mundo. Pero hay que esperar que llegue ese libertador. Por eso, la tercera es la más grande promesa que se le hace a Abraham. Recordemos las promesas. Una, Dios le dijo que le iba a dar una tierra. Segundo, que le iba a dar una gran descendencia. Pero tercero, que de él saldría el que bendecirá a todas las familias de la tierra. Y más adelante vamos a ver que sus hijos genéticos recientes, después de esta promesa, inmediatos, como Isaac, como Jacob, no cumplieron eso. Pero el Señor Jesucristo sí. Así que todo se trata de este libertador. Las escrituras se tratan de ese tema. Y ya entonces todo va tomando más sentido. Dice el verso 4 de Génesis 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, es decir, a buscar la tierra que Dios le había prometido. Miremos el verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Noten que al igual que Noé y al igual que Set, el que reemplazó a Abel, Abraham también invoca el nombre de Jehová haciendo altar. Es decir, que él es de la línea de los creyentes que esperaban al Salvador. Y recuerden el altar del sacrificio. También Abraham reconocía su pecado y se ponía de acuerdo con Dios en cuanto a la solución misericordiosa. Un inocente muriendo por el pecador sobre el altar del juicio, sobre el altar del sacrificio. Estos son hombres que están esperando al Señor Jesucristo. Son hombres que confían en la promesa de Dios. Ahora, quiero que por favor me acompañen a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Déjenme decirles algo que no leímos, no porque no sea importante, sino porque debemos avanzar, pero algo supremamente interesante. Abraham iba caminando y cuando llegó a esa tierra que se conoce después como Palestina, que en ese entonces se llamaba Canaán o Israel, esa es la tierra que Dios le dijo, esta te la daré a ti y a tu descendencia. Pero solo hasta que estuvo allí, hasta que iba pasando por allí, fue que Dios le dijo, esta es la tierra. Pero él tuvo que seguir su camino. Ahora miremos Génesis 21. Dice el verso 1 así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Recordemos que Sara es la esposa de Abraham. Ahora tiene otro nombre, ya no aparece con esa I final. Y el verso 3 dice, y llamó a Abraham. Note que también ahora tiene una H añadida en el nombre. Esto es porque ahora
sus nombres reflejan una condición especial por esas promesas que Dios les hizo. Abraham significa padre de multitudes, a pesar de que Sara era estéril. Y llamó, dice el verso 3, llamó Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí está este hijo de Abraham, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Importante dato, porque vimos en versículos anteriores, allí en el capítulo 12, que tenía 75 años Abraham cuando se le dio la promesa, pero tiene 100 cuando se cumplió lo prometido, cuando vino su hijo. 100 años. Esto es contrapronóstico. Una esposa estéril y este hombre de 100 años y su mujer de 90. Es contrapronóstico, pero Dios todo lo puede. Y todo esto lo está haciendo porque está desarrollando su plan redentor cuando se manifiesta el Señor Jesucristo. Aquí está entonces Isaac y Abraham, un hombre de 100 años. Ahora quiero que miremos Génesis capítulo 22. Vamos a mirar Génesis 22 porque aquí va a ocurrir un suceso importante con este hijo Isaac. Ustedes notan ahí un título que dice Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vamos a ir leyendo poco a poco. Necesito por favor que me sigan atentamente en sus Biblias. Bien, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto tuvo que ser muy fuerte para Abraham. Su hijito Isaac, su único, ya había crecido y ya tenía una edad suficiente, como vamos a ver más adelante, como para cargar leña. Pudo haber sido un muchacho entre los 15 y los 20 años, no sabemos con certeza, pero ya había crecido. Y ya eran varios años este padre compartiendo con su hijo Isaac. Abraham, en el pasado, ya había tenido otro hijo llamado Ismael, pero este no era el hijo que Dios había prometido. Fue un acto pecaminoso de Abraham. Pero ahora aquí está con su hijo, su único. Y ahora Dios manda que lo sacrifique. Ahora, esto es importante. La tierra a donde Dios lo envía es una tierra que aquí se llama Moriah. Moriah es la tierra en donde hoy, actualmente, está un templo de los musulmanes. La cúpula de oro. Es donde antiguamente estaba el templo de Jerusalén. Esa es la tierra de Moriah. Es decir, allí donde estaba ubicado el templo de Jerusalén y donde hoy está ubicada una mezquita musulmana. Ahora, es allí donde Dios envía a Abraham a sacrificar a su hijo. Ahora, ¿cómo es esto del sacrificio de su hijo? Dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Es decir, fue diligente, a pesar de seguramente el dolor que sentía en su corazón, fue diligente en obedecer a Dios. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Sabía que lo tenía que matar, sacrificar. Ustedes tal vez están pensando, pero Dios, ¿cómo exige este tipo de cosas? Bueno, ya vamos a mirar qué propósito hay en todo esto. Y cortó la leña, dice el verso 3, para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, a tierra de Moriah. Verso 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir,
Llevaban 3 días caminando. Imagínense ustedes la agonía de este padre durante 3 días pensando lo que iba a pasar con su hijo. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, recuerden que eran dos siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dos observaciones de este versículo 5. Primero, lo que Abraham va a hacer es adorar con ese sacrificio. Eso quiere decir que este sacrificio se trata del sacrificio habitual de adoración, es decir, ese en el que el pecador reconoce: Dios, soy pecador, merezco la muerte en el lago de fuego eternamente, pero me acojo a tu misericordia, espero al Redentor, que será mi descendiente, y ofrezco este inocente para que muera por mí. Ese es el acto de adoración que tiene en mente, solo que ahora Dios le dijo, en vez del cordero, sacrifica a Isaac. Ahora pregunto, ¿tenía Dios derecho de demandar tal cosa? ¿De demandarle a Abraham la vida de su hijo? ¿Merecía este pobre muchacho la muerte? Sí, porque todos los descendientes de Adán, recordemos, nacemos pecadores, merecedores de la muerte. Tú también que estás allí conectado, así como yo. El asunto es que Dios también intervino en misericordia y dio una sola puerta de salvación como en el arca. Una sola opción es Cristo Jesús. Mientras que viene, en el caso de estos hombres de este tiempo, simbolizándolo con la entrega de un inocente cordero a su favor, para que la sangre derramada de él sea el juicio por el pecador, que es representado en el animal inocente. Así que Dios tenía todo el derecho, y era justo y santo, matar a Isaac. Así que podía decir, hoy no me ofrezcas cordero, hoy ofréceme la vida del pecador. Era justo. Todo lo que él estaba haciendo era misericordia al no aceptar al pecador, sino aceptar un inocente por él. Pero como Dios justo, podría decir, bueno, hoy no soy misericordioso, pero soy santo y justo. Hoy demando la vida del pecador. Él lo puede hacer porque él es santo y el hombre es pecador. Isaac era descendiente de Adán, pecador, merecía la muerte. Abraham también. Y Abraham lo sabe. Dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, preguntó Isaac, o afirmó Isaac, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya había acompañado a su padre en estas travesías de adoración para también clamar el perdón de Dios. Y había visto cómo su padre lo hacía, y que se sacrificaba un cordero y se encendía para que Dios aceptara al inocente y no matara al pecador como Abraham y como Isaac. Ahora Isaac está un poco confundido y ve todos los elementos, pero no ve lo esencial. El inocente que paga por el pecado y le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham, el verso 8 es, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, pero Abraham no sabe lo que está pasando, en el sentido de que no sabe cómo lo proveerá, solo sabe que debe matar a su hijo, pero sabe que Dios va a intervenir de una u otra manera. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Recordemos altar. Altar. Recordemos el altar. No os imaginen algo que no es. Altar es un altar de piedras con tierra para ofrecer el cordero. Ese es el altar. Y edificó allí un altar, dice el versículo 9, y compuso la leña, y ató a Isaac. Este muchacho tuvo que haber experimentado una gran sorpresa cuando su papá le ata
y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Degollarlo por qué? Porque el sacrificio del cordero generalmente era un sacrificio de degollamiento para que la sangre se derramara, y la sangre derramada cubría el pecado del pecador, vida por vida, vida inocente por vida pecadora. Ahora va a ser lo mismo, pero con Isaac. Es el juicio por el pecador. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Un carnero es dentro de las ovejas, es el macho. Estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Ustedes pueden ver ahí la imagen de cómo fue esto más o menos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Noten la palabra que está ahí, la expresión: ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de. Recordemos que estos corderos se ofrecen en lugar de. Recordemos que el Señor Jesucristo se ofrecerá en lugar de pecadores. Dios no aceptó la sangre de Isaac porque la sangre de Isaac era sangre pecadora y no iba a salvar a Isaac ni a Abraham. Todo el plan de Dios al ofrecer a Isaac sobre el altar era recordar a Isaac que merecía la muerte, y a Abraham también. Pero también era recordarles no solo la santidad y la justicia de Dios, sino también mostrarles la misericordia de Dios al proveer un carnero, una oveja macho, para Isaac, para Abraham, para que Isaac no muriera, aunque estaba sentenciado a muerte por Dios. Esto es muy instructivo, porque en verdad Dios mostró en ese momento la salvación a Isaac y a Abraham, no por las obras de ellos, sino porque Dios proveyó un Salvador, un carnero en este caso, que luego muriera por ellos. Y quiero que por favor, para concluir, me acompañen a un libro del Nuevo Testamento. Recordemos que usted tiene su cinta ahí en la mitad de la Biblia que divide el Antiguo del Nuevo Testamento. Vamos a ir a un libro del Nuevo Testamento, Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. ¿Por qué quiero traerlos a Hebreos capítulo 11? Porque yo quiero que ustedes vean conmigo algo maravilloso, algo magnífico para concluir esta lección de hoy. Hebreos capítulo 11. Lo que yo quiero que ustedes vean en Hebreos 11 conmigo es qué estaba pensando Abraham cuando estaba a punto de degollar a su hijo. Él tenía toda la intención de obedecer a Dios, pero a la vez sabía que Dios iba a hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Porque le dijo a sus siervos: quédense aquí, nosotros vamos a adorar y volveremos. Es que Dios había prometido que su descendencia sería grande. Y nació el primer hijo, ¿y cómo es que ahora la historia va a acabar ahí? Bueno, algo iba a hacer Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. El que había recibido las promesas las entregaba. Esta es la idea. Verso 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que la descendencia grande, que es la segunda promesa que Dios le hizo a Abraham, iba a venir por Isaac. Así que Abraham sabía: algo tiene que hacer Dios. Si este muchacho muere, algo tiene que hacer Dios. Pues el verso 19 nos dice que estaba pensando Abraham en ese momento. Verso 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
Es decir, que lo que estaba pensando Abraham es, yo voy a degollar a mi hijo, pero seguro que Dios va a entrar esa sangre, a cerrar esa herida y lo va a levantar. Miren la fe que tenía Abraham en Dios. Dios no lo hizo así, porque Dios no iba a aceptar que sobre su altar se derramara sangre pecadora. Dios no aceptaría eso. Pero Abraham estaba pensando que eso iba a pasar por su fe en Dios. Él sabía que lo podía resucitar. Y el verso 19 sigue diciendo, de donde en sentido figurado o simbólico resucitó. Es decir, también le volvió a recibir. En sentido simbólico, Isaac sí resucitó, porque estaba ya muerto bajo sentencia, bajo el cuchillo, pero Dios lo salvó proveyendo un inocente que no consiguió Abraham, porque recordemos que no llevaba su cordero habitual. Isaac dijo, papá, ¿dónde está el cordero? Este fue provisto milagrosamente. Así que vemos la fe de este hombre en el Señor. Vemos que era un hombre que reconocía su pecado, e Isaac también. Vemos también que con esto mostraban que esperaban en el Señor Jesucristo, ese Cordero perfecto que vendría, y que se acercaban a la manera de Dios en su tiempo, ofreciendo un inocente por el pecador. También vemos en Noé, como vimos hoy, una fe en Dios, al haber hecho el arca sin saber qué era eso de diluvio y de llover. Miren ustedes ahí en Hebreos 11, ahí donde están. Miren por favor en el verso 7, ahí mismo en Hebreos 11, versículo 7, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque la lluvia, esto de diluvio, no se conocía qué era eso, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También acompáñenme a ver verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto se trata de fe, de creerle a Dios. Y por eso, en esta noche, quiero animarles a que allí en donde ustedes están, escuchando todas estas cosas, tal vez algunos de ustedes, por supuesto, ya están convencidos de esto, pero tal vez algunos no. Tal vez algunos todavía tienen su fe en sus hojas de higuera, en sus buenas obras, en sus frutas, como las entregó Caín. No serás aceptado. Solo creyendo en Dios, y Dios ha dicho que serás salvo solo por una puerta, solo por un camino, y ese es el Cristo que ha sido prometido. Un Cristo que hasta este momento está siendo simbolizado a través de la entrega sacrificial de estos inocentes, cuya sangre derramada cubre el pecado del pecador. Si tu fe no está en Él, morirás eternamente como Caín. Morirás eternamente como estas personas del tiempo de Noé, que no entraron por la única puerta de salvación. Se quedaron por fuera. Y dice la Biblia, haciendo las cosas cotidianas, pero habiendo sido advertidos del juicio. Muchas personas también hoy creen que porque no han visto el infierno, no existe. Tampoco ellos sabían que era un diluvio, pero vino porque Dios lo prometió. Noé tampoco sabía que era un diluvio, no lo había visto, pero le creyó a Dios. Y el Señor ha dicho que vendrá un juicio y que hay un lago de fuego. Y aunque no lo hayas visto, está preparado. Y si no te arrepientes, irás a ese lugar. Espero que esta lección haya sido muy instructiva y que nuestra comprensión acerca de la historia de la redención hoy haya crecido. Así que, si Dios lo permite, continuaremos mañana a las 7 de la noche.